Pero muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo así como me aparecen en la pantalla y así nos vamos para evitarnos enredos. Daniela Pastrana, bienvenida, buenas tardes, periodista de larga data y sobre todo editora en pie de página. Bienvenida. Hola querida Marta Olivia, pues aquí viéndonos de nuevo, nos acabamos de ver hace un par de días justo con este equipo tan lindo de Astillero y pues aquí estamos nuevamente. Gracias. Saludo a Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales de Grupo Milenio. Bienvenido, Salvador. Gracias, Marta. Un gusto saludarte a ti, a Daniela y a Jorge y arrancar la semana platicando con ustedes y con la audiencia. Gracias. Jorge Meléndez, buenas tardes, periodista, profesor de la UNAM y bueno, toda una biblioteca andante. Bienvenido. Gracias a los tres, un abrazo a cada uno de ellos y de verdad fue un encuentro muy agradable. Pues terminaron más de las 2:30, pero yo salí como a las 2:15 y todavía seguía aquello muy encendido. Y quiero agradecer desde aquí no solamente a Julio, sino a su hijo Julio Alejandro, que estuvo con nosotros un gran rato, a su hija Sol y a su compañera Dolores, que hicieron los posibles. Ángeles, perdón, ya estoy cambiando el nombre. Los Dolores son míos después de la Ángeles, perdón. Sí, gracias a los tres, aquí estamos. Gracias, sí, divertido, fue un gusto saludarlos allá por la Ciudad de México, ya estamos en Tamaulipas, nosotros por acá, viajamos por allá ayer durante el día, y bueno, enterándonos un poco, escuchando en el camino este partido, yo sé que no era tema, en el partido de fútbol, gana el América y pierde Cuauhtémoc Blanco, Dani. Pierde Cuauhtémoc Blanco, ¿por qué? No entendí eso. No caché la pregunta. Sé que ganó el América, me importa un cacahuate, debo decirlo, debo aceptar mi sesgo en este tema, porque el América, yo soy Puma de corazón, entonces imagínate, ahí hay una rivalidad histórica, un trauma muy grande, entonces todo lo que tenga que ver con el América me importa muy poco. Vi la celebración de Cuauhtémoc Blanco, a eso me refería, que si pierde... que estuvo ahí abrazando o no sé qué haciendo con Faitelson y con La Volpe, y bueno, con Faitelson todos recordamos que pues, se habían golpeado, escupitejeado, no sé qué, o sea, había habido un pleito duro hace tiempo, igual que con La Volpe, supongo, pero no entiendo el tema de si pierde, yo creo que el tema de la pérdida de credibilidad de personajes como Cuauhtémoc Blanco, pues ya es de mucho tiempo, ¿no? Y mucha gente ha optado por separar la parte meramente futbolística, que pues nadie puede cuestionar sus habilidades futbolísticas, es un ícono para mucha gente, pero en la parte del servicio público, en la parte de la política, pues no deja mucho que desear, ¿no? Y creo que mucha gente ha optado por ignorar ese tema. Yo soy una de las que piensa que él tiene que rendir cuentas de la parte periodística, pero pues sus celebraciones futbolísticas, la verdad es que creo que en resumen, mi querida Marta Olivia, me dan absolutamente igual. El América, Cuauhtémoc Blanco, La Volpe y Faitelson. Por mí, hagan lo que quieran. Me gusta para titular de portada de esta mesa, Dani. Salvador Frausto, ¿pierde o es congruente la actitud de ayer de Cuauhtémoc Blanco en esta actitud deportiva o antideportiva o es congruente totalmente con toda su figura? Bueno, pues es un personaje, digamos, en lo deportivo, en primer lugar, pues siempre fue polémico, peleonero, fue muy talentoso, un gran futbolista, pero bueno, pues es parte del folclore del deporte, me parece, ese tipo de actuaciones, de acciones. En todo caso, coincido con Daniela, donde debe rendir cuentas Cuauhtémoc Blanco es en su paso por los cargos públicos, que ha dejado una estela de
pues de malas actuaciones, un mal gobierno al frente de Morelos, dejó, como hemos platicado aquí, increíblemente a ganar el Morena, el partido cercano al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum, aunque él llegó por otro partido, pero aliado de esta misma corriente. Ahí es en el terreno en el que me parece que debe rendir cuentas. Por lo demás, como personaje deportivo, pues me parece que causa más, yo lo coloco más en el registro del show, del deporte, que en una especie de ofensa. Me parece que así se lleva, ¿no? Esa es la impresión que tengo, pero tampoco soy muy avesado en el fútbol para saber exactamente cómo son las dinámicas ahí entre ellos, pero sí, me parece que el América hizo un gran partido y le ganó a varios equipos que se veían mejor que el América durante el campeonato, ¿no? Al Monterrey ahora, al Toluca, al Cruz Azul, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí diría a mi comentario. Gracias, Salvador. ¿Algo que agregar, Jorge Meléndez, al respecto de esta actitud que se hizo viral, que se grabó por ahí? Yo no he visto la grabación, pero yo sí quisiera agregar algunas cuestiones. El fútbol mexicano es el gran narcotizador de millones de personas. Me comentan que en Puebla llegaron, porque fue el primer partido entre América y Monterrey, llegaron caravanas, incluso de familias, que se quisieron instalar días antes para comprar boletos, porque la primera parte de la final fue allá en Puebla, y no les vendieron los boletos, porque los boletos estaban siendo vendidos por las redes sociales. Entonces, en primer lugar, hay un desprecio hacia el aficionado, ni siquiera le informan bien qué va a pasar. En segundo lugar, creo que han dicho algunos con justa razón, fue una final entre los equipos que más gastan en toda la liga, tanto en jugadores como en entrenadores, etcétera, que son América y Monterrey. En tercer lugar, este sujeto, Cuauhtémoc Blanco, yo no sé cómo no lo han expulsado de Morena y demás, porque desde antes de llegar, no es de ahora, era golpeador de mujeres. Eso se sabe por todos los que quieran investigar mínimamente esto. Y bueno, lo hacen alcalde y luego gobernador y ahora diputado. Y yo digo, bueno, pues que si estamos en un gobierno en donde la señora Claudia Sheinbaum ha pedido, ha propuesto, ha mencionado una serie de cosas, pues no sé cómo este tipo de individuos. Y en cuarto lugar, yo soy aficionado de los Pumas también, pero también dentro de ese equipo hay un patronato que no rinde cuentas a la comunidad y no se sabe cómo está. Y hay un futbolista que se me va ahora el nombre, que estuvo en otros equipos, en los Pumas, que gana 3.8 millones de pesos mensuales, lo cual me parece una ofensa para los profesores, los alumnos, los investigadores, etcétera, porque ¿cómo se le puede pagar a un sujeto esa cantidad, siendo que a un profesor por horas, yo lo fui durante muchos años, ganamos 1,800 como máximo al mes, dando 4 horas a la semana de clases? Entonces vemos estas cuestiones, y por eso llamo narcotizador, porque hasta en los propios Pumas hay esa idea de que, bueno, ya no son los Pumas de antes, sino ya es un negocio que quién sabe cómo esté enredado ahí con un patronato. Entonces, a mí me parece que todas estas celebraciones y homenajes y festejos, pues no deberían ser, porque además tenemos una selección nacional que va a hacer el ridículo nuevamente en el próximo campeonato. Siempre lo hacemos
porque no se hace un apoyo a los futbolistas nacionales, sino se importan técnicos, jugadores, todo lo que sea, de Brasil, de Argentina y hasta de muchos lados. Bueno, no hay que olvidar que uno de mis técnicos favoritos que estuvo en los Pumas, Bora Milutinovic, venía de la ex Yugoslavia, ¿no? Es decir, hay que ponerle atención al fútbol, no porque nos guste o no nos guste, sino porque hay una serie de negocios. No hay que olvidar que este señor, Emilio Azcárraga, tuvo que dejar la dirección de Televisa Univisión, justamente porque es investigado por los malos negocios que hizo en la FIFA, negocios muy oscuros de lavado de dinero. Entonces hay que ponerle el ojo a esas cosas porque nos incumben como periodistas, no tanto como aficionados a la patabola que le decía ni quito ni pongo. Así es, gracias Jorge. Y bueno, para cerrar con este segmento, leo rápidamente un comentario de David Barragán. Dice, el fútbol huele mucho a Televisa. Ayer mis vecinos americanistas rompieron los cristales de los carros por aquí. Así que Blanco está en los parámetros del América. Bueno, y cerramos eso. Nos ponemos serios porque ahora vamos a hablar de la política. Ahora sí que fútbol y política a veces se parecen bastante o a veces son unos más evidentes que los otros. En este sentido, uno de los temas que tenemos hoy, Daniela, es el desacuerdo entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López. ¿Qué significa hacia afuera? ¿A quién afecta? ¿A quién ayuda? ¿Están adelantados o simplemente es una pelea de machos? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo interpretas esta situación? Sí, pues mira, no sé si estén realmente con intereses de ir más adelante en las denuncias que se han hecho, o si, como bien dices, es una pelea de machos. No tengo ni la menor idea, pero sí me parece que es un poco delicado que desde el gobierno federal se desestime. No, el tema no es, como dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues es una desaveniencia o un malentendido, ¿no? Se están acusando de cosas graves, entonces creo que tendrían que estar en posibilidades de transparentar lo que han hecho, porque son personajes que tienen mucho poder y son personajes públicos. Entonces, independiente, no es como, pues medio se están peleando y se están diciendo tú eres feo y tú eres más feo y tú eres más lo que sea, ¿no? O sea, eso no se lo están diciendo, se están cuestionando algo que tendría que ser o que es la bandera de la 4T, que es la honestidad. Y el mal uso de recursos. Entonces, sí es una cosa que entiendo, pues, que la presidenta no se quiere meter en ese asunto, que ella dice, bueno, lo que tienen que hacer es ir a informar lo que sí se hizo en el legislativo, porque efectivamente se hicieron cosas, pues muchas, no sabemos, han sido tantas que nos cuesta a veces trabajo seguirle la pista, entonces, a todas, entonces no podemos saber si todas o todo para bien, pero sí decía ella, pues que regresen a los lugares a donde los votaron y que expliquen lo que se hizo, que difundan lo que se hizo. O sea, el mensaje era más para ellos de dejen de pelearse y vayan y hagan lo que les toca hacer, que es difundir lo que está haciendo Morena, pero al final de cuentas yo creo que para la sociedad en general y no para las militancias de Morena ni para los dirigentes de Morena, el mensaje nos queda corto, porque lo que sí tendríamos que tener es un llamado, no nada más a que, pues si se saben algo que lo denuncien, sino a un llamado contundente y claro contra cualquier tipo de corrupción, sea de quien sea. Entonces creo que ahí nos queda un poco corta la respuesta y pues ahí veremos cómo van evolucionando, si realmente avanzan. Hoy creo que el llamado político, el llamado fue a recordar lo que está en juego y la unidad del partido, pero más allá de la unidad del partido, pues nos toca preguntarnos sobre los gastos y el uso del dinero público. Entonces, eso no está respondido por ningún lado, por supuesto. Gracias, Daniela. Salvador Frausto, ya, ahora sí que bajo advertencia no hay engaño, ya Ricardo Monreal
ha adelantado un posible deterioro de Morena derivado de estas diferencias internas que han ocupado la agenda en los últimos días. ¿Cuál es ahora sí que dicen quien avisa no traiciona? Sí, me parece que el encontronazo entre Adán Augusto y Ricardo Monreal es una expresión de las grietas que hay dentro de Morena, es decir, se expresó en un momento de un debate muy álgido en el Congreso. La pelota política ha estado en el Congreso, ahí hemos estado viendo estas encerronas largas de las que poco se ha sabido, en las cuales, bueno, recuerdan aquella polémica votación para nombrar a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que queda Rosario Piedra, y hubo una larga encerrona, había muchos desacuerdos en que se pusiera a Rosario Piedra al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Esa fue una de las grietas, de las disputas a puertas cerradas que ha habido dentro de Morena, y poco se ventila un poco hacia afuera, pero no de manera fuerte. Este es el encontronazo más visible de esas grietas que hay dentro de un movimiento que creció tan rápido. Es impresionante el crecimiento de Morena, el poder que tiene este partido y sus aliados, y bueno, pues chocaron, se encontraron en la arena legislativa, en la arena de la política, estos dos personajes que son muy influyentes dentro del Congreso mexicano, y a mí me parece correcta la posición de Claudia Sheinbaum de decirles, a ver, zanjen sus diferencias, no es un asunto mayor, pero hay que buscar la unidad, porque finalmente lo que expresa efectivamente deja una duda de cómo se está manejando el dinero que asignan los diputados o los senadores de Morena para ciertos rubros o para ciertas comisiones, y eso es lo verdaderamente grave, que tengan que explicar esa disputa, qué hay de fondo, cuál es el asunto por el que discutieron estos dos líderes partidistas y líderes legislativos, porque quien más pierde pues es finalmente el movimiento de la 4T, pierden en la imagen que dan hacia afuera, y sobre todo cuando tienen a una oposición en la lona, es decir, no logran colocar ningún tema en la agenda política, ni el PAN ni el PRI, estos esfuerzos por hacer otros nuevos partidos. Además, dentro de la pequeña ultraderecha mexicana hay como 3 expresiones que quieren tener su partido, Verástegui, Xochitl Gálvez, Oliva con este partido republicano, es decir, es un pastel muy chiquito, una franja de votos muy chiquita la que la oposición se está peleando, y si Morena se divide, se fragmenta, va a estar jugando en contra de su propio movimiento y de sus propios intereses. Me parece más interesante qué va a hacer el propio partido, Luisa María Alcalde, para zanjar esas diferencias entre líderes tan fuertes dentro del movimiento obradorista, claudista, como son Adán Augusto y Ricardo Monreal. No creo que sea una crisis, sino un encontronazo que exhibe las grietas que hay entre las distintas grupos morenistas. Gracias, Salvador. Y justamente esa era la pregunta para Jorge Meléndez. En este sentido, aparece hoy la presidenta Sheinbaum Pardo a hablar y decir, a ver, arreglen sus diferencias, revisen, puede ser un malentendido, pero ¿cuál es el papel que está haciendo o que está jugando ahora la dirigencia nacional de Morena? En este sentido, ¿cómo la calificarías, Jorge? ¿Y cuál es la posición que esperaríamos de una dirigente?
Bueno, yo primero quisiera decir que vieran las caricaturas de Rapé, pero más que nada de mi amigo Rocha en la jornada, para ver que es un asunto de dinero. Hay que recordar que al Senado le quitaron 130 y tantos millones de pesos. Y algunos dicen, bueno, pues es nada, porque además ellos tienen unos fideicomisos por ahí de cientos o miles de millones de pesos. Pero así se llevan de estos dos personajes, que para mí los dos son impresentables. Ricardo Monreal, porque sigue siendo un cacique en Zacatecas, ahí están los hermanos, Zacatecas, que es un polvorín, según me dicen compañeros míos zacatecanos con los que he hablado. Y en Tabasco, bueno, pues en Tabasco le quitaron el poder, también le dieron el Senado, pero le quitaron el poder total a don Augusto López, que es otro señor bueno que ahora defiende a Yunes casi hasta golpes. Y entonces dice uno, pues puede ser muy hábil en la política para poder captar los votos necesarios para sacar los asuntos prioritarios en un gobierno, pero ¿con qué personajes como los Yunes? ¿Y por qué llegar hasta los golpes casi defendiendo a estos sujetos? Y hasta mi conocido y entrañable Gerardo Fernández Noroña ya se puso del lado de Adán Augusto, lo cual me parece inconcebible de un personaje como él, al que yo sigo estimando, porque me parece una persona de las más probas y serias, a pesar de que se le ha vinculado con muchas cuestiones. Pero este señor Ricardo Monreal, bueno, hasta el último defendió a su hija Cática para que fuera alcalde de Cuauhtémoc, ya no pudo, le dieron un hueso ahí. Ha defendido a su compadre Pedro Aces, que hace puras tonterías, valga su apellido, y que pone en ridículo a Morena por todos lados, no solamente yéndose al extranjero a ver partidos de fútbol, sino aquí hasta toma de calles en contra del propio gobierno, etcétera. Y el señor Adán Augusto, pues parece un cacique de la vieja escuela, de esos que, pues yo mando y a mí nadie me quita de aquí, porque soy tabasqueño, soy paisano, de ya sabemos quién y demás. Y Morena puede hacer poco, realmente. Ya lo dijo Luisa María Alcalde, yo estoy de acuerdo con la señora doctora Claudia Sheinbaum, pero Morena es un amasijo que hay que decirlo, aunque nos critiquen ahorita y lleguen un montón de bots o de mensajes diciéndonos que estamos mal. Es un amasijo que debe de empezar a tratar de deslindarse de muchas personas. Ya hablamos de Cuauhtémoc Blanco, que está ahí, y los que han salido de gobernadores, pues ninguno es muy presentable, ni Salomón Céspedes, que se fue al Instituto Nacional de Migración. Ya hay que ver qué hizo este señor que estuvo en el Instituto Nacional de Migración. Bueno, desacreditar a una serie de sacerdotes que han luchado por los migrantes y demás. Y este señor Rutilio Escandón, que se va a Miami, no sé a qué hacer, pues aquí hizo puros destrozos y demás. Pues yo creo que Morena debería entrar en una gran reflexión en estos días. Ya se dice que a principios del año ya se va Andrés Manuel López Beltrán, perdón, a Durango a unas próximas elecciones. Pues yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión, porque no es posible estar gobernando con tantos personajes que tienen tanto poder y hacen de las suyas de manera personal. Yo lo quiero decir abiertamente, a pesar de que sufra 20,000 ataques, y tiene uno que pensar por el futuro, no solamente del partido, sino de las leyes y del país.
y estarse peleando por nimiedades o por me sacaste la lengua o tú eres más malo que el otro, pero en realidad por dinero, como dice la caricatura de Rocha, me parece un grave despropósito que está en todos los que apoyamos el cambio en este país de manera seria y a fondo, y que a veces ahora nos vapulean por decir las verdades en estas cuestiones, y por eso tiene más importancia el discurso de Julio en la celebración de Astillero. Pues vamos a seguir diciendo estas verdades a pesar de lo que suceda. Así es, y justamente eso, bueno, nada más para hacer la precisión, en ese sentido y el contexto de la información es que Adán Augusto López Hernández el pasado viernes 13 de diciembre, ahí en la sesión pública de la Cámara de Diputados, bueno, él en el Senado dijo que sobre todo negó que se haya aprobado la reducción presupuestal millonaria al Palacio Legislativo, a lo cual respondió con la rescisión de un contrato de 60.5 millones de pesos para la prestación de la administración de los archivos con la empresa Full Service de México y otro acuerdo multianual por 90.4 millones de pesos con Grupo Piazza, los cuales permanecieron en la administración de Ricardo Monreal. Más o menos unos 100 millones de pesos es lo que andan ahí un poco en disputa. Y hablando de esto, hablando de divisiones o confrontaciones o pleitos bastante públicos, pues ya Laida Sansores dice que va a hablar ya del tema Lavalle, pues el martes, que ya va a hablar del tema Lavalle, y esto como que ha resurgido un poco acerca de Rutilio Escandón, de Cuauhtémoc Blanco, ahora Laida, de todos este tipo de personajes que han llegado a Morena, y parece que en más de una ocasión, Daniela, suenan bastante polémicos, por decirlo menos. Ya, es que tenía puesto el mute porque luego uno se queda sin palabras cuando escucha algunos de estos, de estos personajes, ¿no? Mira, sí, es por decirlo menos, querida Marta Olivia. Que es una cosa que de la que ya hemos platicado y que lo venimos platicando desde la campaña, este terrible chapulineo y la aceptación quizá de Morena de una serie de personajes de muy poca probidad, diríamos, o de muy cuestionables, para hacer esto que le llamaron el Gran Frente Amplio, también con partidos bastante impresentables, y que les ayudó a obtener el triunfo tan grande que tuvieron, pero que pues internamente iba a generar esto. Yo en algún momento decía, pues es que si metes a los orcos a tu castillo, pues luego no te esperes también incluso traiciones y que te quieran comer, ¿no? Y ese es parte del problema que sabíamos de antemano que iba a haber en Morena. Ahora, lo que yo sí creo es que tendrían que cuidar, o sea, que sí estamos en un momento en el que hay que cuidar mucho los equilibrios. Tomaron la decisión de que esto fuera así, eso no lo podíamos discutir o no, pero ya decidieron que así fuera, y lo que no se podría permitir, como decía hace un rato, es que se siga dañando que es la bandera, la principal bandera política del López Obradorismo, que es el asunto de la honestidad. Y eso es, o sea, que creo que tendría que sí ser un baluarte importante, ¿no? Muy importante, porque es lo que finalmente permite diferenciarlos de lo que ha sido la historia política de nuestro país en los últimos 50 años, por no decir más. Y lo digo por esto, en el caso de Laida, no solo nos puede causar gracia, podemos reírnos, podemos burlarnos de que pues una semana después, 2 semanas después va a dar una explicación que no es, o sea, no hay explicación, ¿no? Tú no puedes contratar, incluir en tu gabinete a una persona que trae su grillete puesto, ¿no? O sea,
Es así como parece que solo ocurre en nuestro realismo mágico de América Latina, ¿no? Y que no es una figura retórica, Daniela, no es una figura... No, trae el grillete puesto, o sea, literal, el grillete puesto, porque está en un juicio. Entonces, creo que hay cosas una cosa es que tengan, en unos casos que pagarse cuotas, que por si las campañas, en otros casos aceptar o tragarse unos sapos, pero esto pues es literalmente fuera de toda proporción. Entonces, podemos reírnos, insisto, seguramente es un programa que va a tener mucho rating, solo por el morbo de ver a ver qué dice o cómo intenta zafarse de eso, pero lo que sí creo es que tendría que haber un reclamo fuerte de que no esté Lavalle dentro de ese gobierno hasta que no haya una... no sé, bueno, más bien creo que tendría que salir. No, creo que le hace mucho más daño a cualquier gobierno, no solo al gobierno local, sino también al proyecto general, que una decisión de este tipo, que parece absolutamente inexplicable, por qué deciden pagar o por qué Laida Sansores decide pagar ese costo político, que es alto. Entonces, bueno, creo que esta es el tipo de cosas que vamos a estar viendo, todos estaremos ahí pendientes de ver qué dice o cómo trata de desafanarse, insisto, mucho más por morbo que por posibilidades de que haya una salida. No hay una salida para esa decisión, no hay una salida que sea mínimamente aceptable, más que la reproducción consistente de la impunidad. Y creo que en los otros casos pasa lo mismo. Tú ahora dabas las cifras de lo que implica que dicen en la desaveniencia entre Adán Augusto y Monreal, pero estamos hablando de dinero público y estamos hablando de dinero público en momentos en los que la administración pública está teniendo recortes fuertes en algunas áreas importantes. Entonces estamos hablando de algo que áreas de la administración pública se ven obligadas a reducir su presupuesto, hay gente que sale afectada, entonces no es, insisto, una acusación de a ver quién está más flaco o más gordo o lo que sea, ¿no? Es una acusación relacionada con el uso del dinero. Y creo que en esos casos sí tendría que haber, pues no sé, mecanismos más fuertes de deslinde para evitar que esto siga reproduciendo un ciclo de impunidad del que yo creo que toda la gente que apostó o ha apostado por un cambio de gobierno, por un cambio de régimen libre de corrupción y nuevas formas de hacer política, pues es en realidad el mandato popular, ¿no? El mandato de los 36 millones de votos. Bien, gracias, Daniela. Salvador Frausto, en este sentido, ¿cuáles son los riesgos para Morena? Me parece que de pronto podría verse como que tienen bastantes votos, bastante poder, tanto que la oposición no tiene una idea clara de lo que quiere y pues pareciera que al interior de Morena pues hacen estos grupitos que pueden afectar más al proyecto de la Cuarta T, hacer su propia oposición desde adentro. Claro, el movimiento cuatroteísta ha crecido tanto, como decíamos hace un rato, que la lucha interna es muy fuerte, es mucho más rijosa de lo que se alcanza a ver afuera. Este es uno de los asuntos, el caso de Lavalle y de los llamados impresentables del movimiento cuatroteísta o de Morena, que está generando más enojo en las bases morenistas. Es decir, como bien decías, el costo político que hay que pagar por mantener a Lavalle en Campeche me parece muy importante, me parece fuerte, y que va en detrimento de la fuerza del propio Morena y de sus aliados, al igual que otros personajes, cuando fue criticado fuertemente por una corriente dentro de Morena, el caso de el cantante y actor Sergio Mayer, o el mismo Cuauhtémoc Blanco, o la incorporación de Yunes o de algunos otros personajes provenientes del PRI. Es decir, estos personajes que están llegando al movimiento morenista
están siendo muy mal vistos por ciertos sectores y por, digamos, la militancia de base, los militantes de a pie de Morena, y eso habrá que generar operación política, tener consensos de hasta dónde sí y de qué funciona y qué no funciona, qué cosas le traen más costos políticos que beneficios a Morena. Yo entiendo que es un movimiento, no un partido como tal, es decir, desde su origen incorporó a sectores muy diversos y los ha ido empujando, abrazando de distintos partidos. Algunos han funcionado muy mal, como por ejemplo el caso de Lili Telles o de Germán Martínez, que terminan pues pareciendo extraños en ese movimiento. Entonces, a mí me parece que hace falta un trabajo político fuerte para que esas grietas que se ven se puedan resolver a través de canales institucionales dentro del partido. Por eso me parece que la fuerza que tomen Luisa María Alcalde y el propio Andrés Manuel López Beltrán y los demás dirigentes formales del partido tiene que ser más activa. A mí me comentan los reporteros que cubren las giras que están haciendo estos jóvenes dirigentes que traen mucho respaldo popular de la gente, se les están acercando tanto a Luisa María Alcalde como a Andrés Manuel López Beltrán, pero pues tienen que asumir una conducción política, porque si no, estos pleitos y estos impresentables pueden abrir heridas más grandes. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, con el conocimiento que tienes y bueno, haber vivido en el Partido Comunista y demás, no sé, ahora sí como abogada del diablo, no se exagerará este hecho de que, bueno, Laida conoce a los Lavalle, pareciera que tienen nexos económicos fuertes, ambas familias, son de la misma élite. ¿No estaremos exagerando los demás al verlo con su grillete y ahí al lado del primer gobierno de Morena en Campeche? Yo creo que no. A mí me parece, e hizo el llamado Claudia Sheinbaum, y digo, qué paradójico. El Financial Times, el Time y Forbes hacen un elogio de Claudia Sheinbaum. Dicen, qué bueno que llegó una mujer académica, científica, y hacen un elogio. Y bueno, sus compañeros que deberían de decir, como dicen los franceses, chapeau, ya llegó esta persona que nos va a dirigir, hacen una serie de tonterías internas terribles. Ahora, el martes del Jaguar, en lugar de darle de palos a Alito Moreno, va a defender a un señor Lavalle que está imputado en una serie de negocios sucios dentro del Partido de Acción Nacional. Pues es como decir, Dios mío, ¿con quién dormimos o con quién nos sentamos o con quién nos aliamos o a quién le dimos la mano amistosamente al que nos va a dar un golpe después tremendo? Y hay que decir que Morena, aunque sea movimiento, tiene una comisión de honestidad o de honor y demás, que sirve para maldita la cosa. Y en los movimientos también hay que poner orden. Y ya no voy ni siquiera al Partido Comunista, donde había orden y desorden y también había personajes impresentables, hay que decirlo. Y por eso se cayó la URSS y los países socialistas y demás, por el autoritarismo y por no permitir la opinión diversa, la disidencia y demás. Entonces, mucho ojo. Pero, ¿dónde está esta comisión en Morena? Yo recuerdo que en el movimiento del 68, pues hubo mucho dinero que tuvimos a la mano del boteo que hacíamos y de lo que nos daban en mercados. Y hubo una honestidad inmensa.
nadie del movimiento 68 que yo recuerde en los decenas o quizás cientos de libros que haya, ha hablado de desviación, de tranzas, de que alguien hacía tal cual, porque además todos eran reemplazables desde los dirigentes hasta los enlaces. Y yo creo que sea partido, sea movimiento, tiene que haber una comisión de orden, de respeto, de honestidad y demás, y poner en orden a esta señora Laida Sansores, que hace a veces lo que le da la gana. No de ahora, desde que fue delegada aquí en la Ciudad de México, según me cuentan. Pero quiero decirte que los poblanos, con los cuales yo tengo un enlace de hace muchos años, están horrorizados del gabinete de Alejandro Armenta y del señor Chedraui, el primero gobernador y el segundo en la presidencia municipal de Puebla, porque hay un reciclamiento del marinismo en los cargos más importantes en Puebla. Entonces no es un problema solamente de Laida Sansores, es un problema que se está extendiendo y que se debe de poner un alto a eso. Y para hacerlo, pues Claudia Sheinbaum no puede hacerlo todos los días. Ya dijo ella, yo ni siquiera hubiera invitado a este señor. Y luego Laida Sansores le responde, pues a mí me vale y yo lo voy a defender en el martes del Jaguar. Bueno, ¿dónde está Morena? Morena tiene que salir, por eso yo decía el momento de reflexión, pero también el momento de decir, reprobamos tales y cuales prácticas en las cuales hay dinero de por medio. Tú señalabas, yo ni sabía de estos contratos que seguramente dio Ricardo Monreal en el Senado, y si se anulan, pues qué bueno, pero si se hicieron bien, pues hay que seguir adelante con ellos. Pero pareciera que es una feria entre la vanidad, el dinero y la corrupción, que es lo que hay que desterrar en este segundo piso de Morena. Eso sí, yo lo digo abiertamente, porque hay que hacerlo, si no esto se va a degradar, y ya vimos qué pasó con los países socialistas y con los partidos comunistas en el mundo. Gracias, gracias Jorge Meléndez. Tenemos un tema pendiente que es este listado de pues de quienes ya tienen el vistazo ahí, pasaron el primer filtro en en la reforma del Poder Judicial, quienes van a hacer en este sentido. ¿Tenemos ese u otro tema que ustedes quieran exponer? Por el tiempo, más o menos tenemos 3 minutos cada uno. Así que, Dani, la carta de la UNAM, quiero compartirles, a ver aquí si la producción rápidamente nos apoya. Pues la UNAM está molesta porque ya un tribunal le ordenó detener la investigación sobre la tesis profesional de Yasmín Esquivel Moza. Esto determinó el 5º Tribunal Colegiado en materia administrativa, así que dijo, suspendan cualquier acto o procedimiento que vulnere los derechos de la ministra de la Corte. La UNAM ya se quejó, dijo que no es posible lo que está sucediendo, que no es correcto y que hay una intromisión directa en la autonomía universitaria. Así que eso nada más se los comento por aquí. Dicen que soy bastante mandona, pues es que así somos los moderadores, tenemos que llevar el tiempo, si no, ahí como lo ven, nuestro jefe está al pendientísimo, ya dijo que iba a estar viéndonos por ahí. Así que ese es el comentario en el sentido de, en el caso de la UNAM, que está ordenando esto, y la UNAM va a dar tema, acaba de suceder hace unos minutos que montaron ahí ya el comunicado oficial. Pero Daniela, con ese o el tema que tú quieras exponer. Sí, mira, de como es muy de ahorita y no tengo en realidad la información, preferiría como que verla completo antes de emitir cualquier opinión, pero me parece importante, fíjate, el domingo ayer, en la mesa de análisis que
que ha tenido los domingos Canal 11, presentamos un reportaje que hicieron colegas de Canal 11 sobre algunas de las, ha sido varios reportajes, 2, pero sobre los perfiles que están en estas listas, de las que hasta entiendo todavía no teníamos definición de la última lista del Poder Judicial, solo la del Ejecutivo, digo, del Legislativo, solo Ejecutivo y Judicial hicieron lo que les tocaba, pero me parece que es muy importante, Marta Olivia, y en ese sentido el comentario, que la gente se entere y se apropie en este momento, o desde hoy hasta el 31 de enero, empieza esta etapa que le dicen de idoneidad, ¿no? Primero fue elegibilidad, en una etapa en la que los comités tenían que eliminar o sacar a quienes no tuvieran los requisitos establecidos para ser elegibles en la reforma judicial. Ahí también creo que hubo algunas cosas, porque hay algunos nombres que se repiten, porque varios tenían esa posibilidad de registrarse en los tres comités, pero viene esta etapa en la que los comités tienen que trabajar mucho para decidir, pues ver quiénes son, cuáles son sus historias, no nada más que cumplan los requisitos. Y creo que ahí va a ser muy clave, tanto que los periodistas estemos muy atentos, como para que también la ciudadanía que tenga elementos y pruebas pueda aportar pruebas para que no se cuelen personajes que han estado ahí y que han hecho mucho daño y que quieren seguir estando. Nosotros, el reportaje que te digo que presentamos era sobre varios que están relacionados con el caso de Isabel Miranda de Wallace y otros, ¿no? Pero que pues finalmente están en esas listas y que tendrían que en este proceso, en esta parte que empieza hoy, empezar a depurarse, porque ya es el momento también de que, y solo con la vigilancia de los medios y solo con la vigilancia ciudadana, vamos a poder lograr que no se continúen estos perfiles de personas que han hecho mucho daño desde donde están. Entonces, en ese sentido. Bien, Salvador Frausto, en esta lista aparecen 2 nombres, al menos la enviada por el Ejecutivo, aparecen 3 nombres: el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, la ex titular de la extinta Procuraduría General de la República en tiempos de Felipe Calderón, Marisela Morales, y un tercer nombre, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la actual diputada federal por Morena y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Estamos hablando primero del primer paquete del Ejecutivo. ¿Cuál es tu interpretación de estos primeros nombres? En primer lugar, hablando sobre las 3 listas, recordemos que una la propuso el Poder Judicial, otra el Poder Ejecutivo. Estas salieron en tiempo y forma, como dicen en el Congreso. El plazo era que el domingo estuvieran las listas, y el que se retrasa es el Legislativo, que hace apenas unos minutos o unas horas publicó la lista de las personas que proponen en el Legislativo. ¿Por qué? ¿Por qué se demoraron? Por esos mismos pleitos y discusiones fuertes que se está teniendo dentro de Morena. Por ejemplo, en la lista del Legislativo ya no aparece la hija de Olga Sánchez Cordero, aunque sí aparece en la lista del Ejecutivo. En la lista del Legislativo aparece, por ejemplo, Jaime Cárdenas, aparece también Roberto Gil Suart. Es decir, hay una discusión muy fuerte que me parece que le podemos dar una lectura de doble filo. Es decir, es interesante la discusión que hay al interior de Morena, porque es un grupo tan poderoso y donde se va a decidir finalmente muy buena parte de las siguientes etapas es en los canales legislativos y después en las urnas. Entonces, el peso del legislativo tiene una preponderancia central en esta discusión de la reforma judicial y concretamente de la elección de jueces. Me parece que estas discusiones que hay dentro de Morena, lo que están expresando son los estertores del vacío de poder
político que deja el presidente López Obrador, un vacío que tendrá que ser llenado, me parece, tanto por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en muy buena medida por la Secretaría de Gobernación, por Rosa Isela Rodríguez, por una parte en lo que tiene que ver con la operación política del propio gobierno, y por otra parte por Morena, ese vacío que deja López Obrador, un líder tan fuerte, carismático, con tanto arrastre, que es su movimiento, digamos, que se echó a la espalda, deja esas discusiones vivas y esos vacíos de poder, y los vamos a ver en las siguientes discusiones políticas. Esos vacíos tienen que ser llenados de alguna manera, y en alguna medida es interesante, se está expresando qué quieren y qué no quieren las propias expresiones de Morena. No quieren a los Lavalle, no se quiere a los Sergio Mayer, no se quiere a los Yunes, no se quiere a los Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Es decir, ahí hay, no se quiere a Rosario Piedra, ahí hay una orientación nueva, interesante dentro del morenismo, y me parece que estas listas no van a favorecer, por ejemplo, a familiares de peces pesados dentro del morenismo. Así es, y precisamente de este tema, Jorge Meléndez, una de las cuestiones de los requisitos que deberán tener los que pasaron el primer filtro son las pruebas de su honradez y buena fama. Y la fecha límite ya es el 24 de enero de este 2025, que este mes se va rapidísimo. Rápidamente, yo quisiera decir que me voy a referir a dos casos, porque los conozco muy bien. Debido a mi amiga ya fallecida, Catalina Noriega, pude conocer a la señora Marisela Morales, entonces procuradora. Fiscal especial, subfiscal en la Procuraduría General de la República. Y es verdaderamente lamentable que la incluyan. Esta señora, aparte de cómo vestía, cómo se conducía, luego fue procuradora y luego la mandaron como cónsul a Milán. Como dijera mi amiga Catalina, dioses del Olimpo. Yo no la metería ni siquiera en una lista de juez de tercera. Esta señora está ligada a Genaro García Luna, a Felipe Calderón y demás. Y otro que está en la lista, Roberto Gil Suárez, pues hay que leer lo que escribe en El Financiero, está en contra de todo ello. Entonces, si yo estoy en contra de todos los cambios que va a hacerse en un país, pues ¿por qué me quiero meter yo a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si estoy en contra de todo lo que se va a hacer? ¿Por qué no me meto mejor de verdad a hacer oposición y a contribuir en aquel amasijo que hizo Margarita Zavala y Felipe Calderón, que no dio resultado como partido? Yo creo que esos dos personajes para mí son totalmente impresentables. En el caso de la hija de Sánchez Cordero, pues yo no tengo mayor opinión. A veces es terrible ser hijo de alguien, porque entonces te impide ser algo tú misma, pero yo esos dos perfiles, Marisela Morales y Roberto Gil Suárez, los repruebo totalmente. Y quiero terminar muy rápidamente con la universidad. Tiene razón la universidad en conformarse ante un juez por el caso de Yasmín Esquivel, que ha abanderado. Pero yo no veo a esta rectoría que trate de apoyar a los estudiantes, a los profesores, a los investigadores que tienen larga data ahí y que tienen contratos, sobre todo técnicos y profesores semestrales que tienes que renovar, y no te dan ni siquiera posibilidades de tener un examen de oposición, ya no digo otra cosa más, para tener tu base.
esa universidad, que además, ya decía yo, le paga millonarios salarios por medio del patronato a futbolistas y que no hace un apoyo a su personal docente y demás, pues resulta muy rara que se queje de una cuestión que se ha quejado, y si tiene derecho a ello, adelante, pero es omisa en otras cuestiones que son de su incumbencia y que le permitirían funcionar mejor. Gracias, Jorge. Gracias por tu comentario. Rápidamente, un minutito para postrecito de cada uno, Dani. Sí, yo tengo dos postrecitos. Uno es de la mesa roja tan linda. Hoy vamos a hablar de las izquierdas, de la crítica a la autocrítica. Entonces creo que vale la pena echarle un ojo, ya saben, a la hora que se transmite, que es a las 8:30 o más tarde, ahí se queda en YouTube como siempre. Estamos en campaña, ahí por ahí les mandé el audio, la campañita que tenemos de fondeo navideño en Navidad, ya se la mandé hace un rato a Alex para que nos hagan el favor de promoverla, porque pues siempre en estas fechas es importante que si alguien tiene 3 pesos para un café, y lo puede aportar, pues se los agradeceremos bueno, mucho. Ya no. Y la otra, los cafés ya, de 3 pesos. Sí, ya ahora uno dice eso, bueno, 50 pesos, 50 pesitos para un café, que nos echen la mano. Sí. Pero lo otro es que el jueves, creo, se presenta una obra que yo a todo mundo se la recomiendo muchísimo, muchísimo, que se llama Ribotrip, de esta Nora Huerta, la ha diseñado, yo cada vez que me entero, digo, ay, corro a verla, igual que, muchas del Vicio y muchas de las Reinas Chulas, pero y está relacionada con esto que me dicen que Julio ya anunció que va a hacer, que va a presentar un video de La Maldita Primavera, en el que supongo que algunos de nosotros estaremos ahí involucrados. Bueno, vean esa obra el jueves próximo, el jueves 19, porque pues de eso se trata, ¿no? De cuando uno está con las canciones de mucho dolor, típicas mexicanas, mucho amor y mucho dolor, es una maravilla. Se ríen, no tiene mucho de política, pero sí mucho de risa tan necesaria para estas épocas navideñas. Muy bien. Gracias, Dani. Salvador Frausto, tu postrecito. Bueno, pues nada más también invitarles a leer la revista digital Dominga, que sale, la liberamos en la plataforma de milenio.com todos los domingos, pero en el portal de milenio.com, ahí está toda la semana la revista digital Dominga de periodismo narrativo. Ahora traemos una historia fantástica de cómo se está erigiendo, está agarrando mucha fuerza más bien entre la ciudadanía, mucho interés, el Museo del Muralismo, el Museo Vivo, le cuentan al cronista Federico Mastrogiovanni cómo escuchan y ven fantasmas ahí y conviven con los murales históricos de ese espacio que es precioso, y otras historias también sobre el narcotráfico en México, sobre todo los asesinatos que ha habido en hospitales y en quirófanos, cómo rematan a muchos heridos que llegan a los hospitales de esta lucha entre grupos criminales, de mi compañero Oscar Valderas, o una historia desconocida de la familia Levarón, o poco conocida, en la cual Laura Sánchez Ley desclasifica archivos del pasado de la Dirección Federal de Seguridad para contarnos cómo en los años 70 2 integrantes de esta familia pelearon a muerte. Uno mató al otro por el control religioso de la región, y otras historias que me parece que están muy, muy sabrosas para leer entre semana, además del fin de semana. Gracias, Salvador. Así que seguimos ahí a Dominga como ahora sí, cada domingo. Gracias. Jorge Meléndez, tu postrecito. Pues para no desentonar, yo los invito el miércoles a las 4:30 al sitio Periodistas Unidos. Vamos a estar con Marcela Turati y otras sorpresas, y va a cantar nuestra compañera que está encargada de la sección
feminista, Laila Sánchez, con un grupo de muchachas que tocan en todas partes, que hacen música y de eso viven, y va a ser el número principal en Periodistas Unidos, tanto Marcela Turati como Laila Sánchez Curi. Le damos relevancia a las mujeres, que es tiempo de mujeres, como dicen, y vamos a hacer nuestro programa también con deportes para ver esto que yo no sabía, pero tenemos un especialista, Luis Alonso, y vamos a tener otro tipo de cuestiones. Gracias, pusieron ahí periodistasunidos.com.mx. Muchas gracias, Marta Olivia López, y les mando un abrazo a todos los de este programa y a la audiencia que a veces nos elogia, gracias, pero cuando también nos critica, se los agradecemos porque solamente la crítica bien intencionada, no los bots, nos ayuda a mejorar a todos, y un periodista que no quiere mejorar a pesar de la edad que tenga, pues es un periodista muerto. Gracias. Gracias, Jorge Meléndez. Pues gracias, Dani Pastrana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, Marta Olivia. Aquí te vamos a estar escuchando. Gracias, Salvador. Gracias, Jorge Meléndez. Gracias. Buena semana para todos. Un abrazo fuerte.